Hola, muy buenas. Mi nombre es Roldán Ezequiel Emiliano, alumno de la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal. Hoy vamos a estar hablando sobre la anatomía y fisiología de la vagina, de la carrera Enfermería en la Cátedra de Procreación Responsable. En ella podemos encontrar los órganos internos y externos. Aquí le voy a estar señalando cuáles son sus partes del órgano externo. En ella podemos encontrar el monte de Venus, que se encuentra situado en la parte abdominal. Los labios mayores, que se encuentran en la parte exterior de los labios menores. Los labios menores es una proporción de pliegues musculares para cubrir el interior de la vagina. Los labios mayores están situados en la parte superior, en el cual podemos observar que se pueden llegar a formar diferentes vellos corporales o púbicos. El resto podemos observar que tenemos el ano, las glándulas de Bartholin que se encuentran en el interior del vestíbulo. El vestíbulo está conformado por una capa que está por dentro, más bien está por fuera de la vagina, pero que está centrada sobre los labios menores. Podemos encontrar el clítoris, que es el principal órgano que le produce excitación a la mujer. El meato urinario, por donde la mujer, si bien tenemos entendido, es por donde orina. Las glándulas vestibulares menores, que bien ya se lo había señalado a continuación después del vestíbulo. Tenemos el orificio vaginal, que es por donde es el principal órgano por donde puede llegar la mujer a expulsar mediante el parto al feto o también por medio de la menstruación. Después vamos a seguir por los órganos internos, que está conformado por la vagina, que es un conducto cilíndrico, el útero, que es una cavidad hueca, los ovarios, que son pares, y las trompas de Falopio, que están conectados uno que otro junto con el útero. Ahora bien, voy a estar explicando sobre la vagina. La vagina es un conducto muscular y membranoso que se extiende por el cuello uterino hasta la vulva. Si bien la vulva tenemos entendido que es el conjunto de órganos que conforman los órganos externos de la vagina. La vagina mide aproximadamente de 7 a 10 centímetros en promedio. El interior de la vagina está compuesta por paredes elásticas y plegables, que esto sirve que mediante el parto se expandan para poder expulsar al feto o también para poder llegar a recibir al pene durante el acto sexual. Tiene dos tipos de capas: las capas musculares y las capas mucosas. Las musculares es de fibra lisa, muscular, circular y longitudinal. Después tenemos la mucosa, que es espesa, con muy pocas glándulas. Su aspecto también varía cuando se tiene la menstruación. También voy a estar pasando a las funciones de la vagina. Tenemos entendido que la vagina, que es esta abreviatura en imagen que estoy señalando, es la vagina, está situada, más bien centrada, sobre la vejiga. La vejiga está por delante de la vagina y también del útero. Y después está centrada sobre la vagina y el recto. La función específica de la vagina constituye la lubricación durante el acto sexual,
mediante la secreción de las mucosas que puede llegar a segregar. Dentro del orgasmo, sus capas musculares se contraen rítmicamente para estimular al pene. En la mujer, durante el coito, se desarrollan y se observan diferentes o diversos cambios fisiológicos. Entre ellos está la excitación, el orgasmo y la resolución. También actúa como salida natural para el líquido menstrual o moco cervical y también para la expulsión del feto, o sea, del recién nacido, para algunos lo que no saben. En términos más específicos hacia la salud es feto. Durante el parto, la elasticidad de las paredes cavernosas de la vagina pueden llegar a ampliarse a tal punto de llegar a expulsar el cuerpo entero del feto, y entre otros. Después voy a tener que pasar sobre el útero. Vamos a explicar qué es el útero. Es el primer órgano muscular y móvil de la mujer. Si bien está diseccionado por la mitad para poder observar que es una cavidad hueca. Está conectada a las trompas de falopio o trompas uterinas y empieza desde arriba, si bien tiene forma de pera también, pero invertida. Su posición puede variar mediante a los órganos que se encuentran situados por delante y por detrás, que es la vejiga y el recto. Su posición puede variar, porque es como una pera invertida, medio enlongada, por así decirlo. Se ubica también en la pelvis y mide aproximadamente unos 7,5 centímetros. Desde la punta hasta el exterior podemos observar que su extremo solo llega desde este sector hasta cerca de la vagina. En ella podemos encontrar en el medio el istmo y todo lo que conforma el cuello uterino. De aquí hasta arriba es todo lo que podemos llegar a entender y observar y comprender que es el útero. El útero está formado por 4 tipos. Puede ser dividida anatómicamente en 4 segmentos, en el cual está el istmo, si bien antes había mencionado que es un conducto muy estrecho y pequeño, que está situado en el cuello uterino. Tenemos el fondo, que es la cavidad cavernosa, y el cuerpo, que es el fondo hueco del útero. Siguiente. Ahora vamos a estar viendo las paredes del útero, en el cual está conformado por 3 capas. Vamos a empezar por la capa externa, que es la capa serosa. Es la que se encuentra por afuera, por así decirlo, del útero. Esta es la que recubre y da la forma por el perineo en las porciones uterinas. Después tenemos la capa media, que es el miometrio, o más bien muscular, capa muscular, que es esta formita que podemos llegar a observar en esta imagen, que mio significa muscular y metrio significa dentro, significa útero. Si bien el útero en esta imagen podemos observar que está diseccionado como en 1/3 de la mitad. Tenemos la capa serosa, luego la capa interna, luego la capa media, que es la que estoy por explicar, que es la capa muscular lisa, donde su función fundamental
es la contracción del útero en el trabajo de parto. Después tenemos la capa interna o endometrio, que es esta. Es una capa totalmente lisa, muy pequeña, también podemos ver que es muy pequeña, que es la que conforma el hueco del útero. Está formada por un epitelio cilíndrico simple. Su función es nutrir al embrión mediante el estrógeno para que el endometrio que es la capa, se haga más gruesa. En caso contrario, durante el ciclo menstrual, las hormonas causan cambios en el endometrio, o sea, en la expulsión del periodo. Bien, vamos a estar hablando sobre las funciones del útero, en el cual su función principal es albergar al óvulo fecundado y ofrecerle las condiciones óptimas para que se desarrolle el embrión en su interior durante todo el tiempo de su desarrollo. También el útero, su función principal es el encargado de la menstruación, la gestación y de formar parte del canal de parto. Hola, mi nombre es Romina Arteaga y soy estudiante de enfermería en la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal. Voy a estar hablando acerca del ciclo menstrual. El ciclo menstrual femenino comprende una serie de cambios regulares que de forma natural ocurren en el sistema reproductor femenino, la maduración y liberación del óvulo de cada mes. Es un proceso biológico que se produce en el endometrio uterino, lo cual prepara el endometrio para que se pueda implantar el huevo o cigoto, si este está fecundado. El ciclo menstrual consta de 3 fases. La primera es la menstruación, que dura aproximadamente de 3 a 5 días es el desprendimiento normal de sangre y el epitelio, el endometrio, a través del cuello uterino y la vagina. La siguiente fase es la proliferativa. Mientras los ovarios preparan los folículos que contienen los óvulos, el útero responde al estrógeno que producen los folículos, engrosando el recubrimiento que se desprendió durante el último periodo. Esto se llama fase proliferativa. Después sigue la tercera fase, que es la fase secretora. En esta fase del ciclo ocupa los últimos 14 más 2 días y consiste en el recubrimiento interno del útero. Libera o secreta sustancias químicas que ayudan a soportar un embarazo temprano si el óvulo fue fertilizado, o ayuda a desintegrar y desprender el recubrimiento si no hubo fertilización. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca de las trompas de falopio y su estructura interna. Miden de 10 a 12 centímetros. Las trompas están formadas por 3 capas. La primera, la mucosa, que está surcada de pliegues longitudinales, muscular y serosa, más pronunciados en el pabellón. La muscular consta de una túnica interna de fibras circulares y otra externa longitudinal. Y la tercera, la serosa, que recubre la trompa, salvo en la porción intramural del útero, consta de 4 porciones: pabellón, ampolla, istmo y porción intramural. La porción intramural, que sería esta, se encuentra por aquí, está íntimamente relacionada con el útero, en cuya cavidad se abre. Comienza desde el orificio uterino de la trompa, atraviesa la pared del útero y continúa con el istmo. Mide aproximadamente 1 centímetro. Después
el istmo, que se encuentra por aquí, y que es la porción tubárica que emerge de la pared uterina. Mide aproximadamente 3 a 4 centímetros y lleva una dirección horizontal hacia afuera. Después está la ampolla, que está ubicada por aquí. Es más ancha que el istmo y mide unos 5 centímetros de longitud. Se dobla hacia la cara externa del ovario, ensanchándose para formar el pabellón. Por último está el pabellón, que se encuentra en esta zona. Está circundado por unas prolongaciones, las fimbrias o franjas del pabellón, una de las cuales, las más largas, se unen al ovario. Función de las trompas. Al romperse el folículo de Graf, el óvulo cae a la cavidad peritoneal, pero las fimbrias establecen una corriente líquida que arrastra al óvulo hasta el orificio abdominal de la trompa. Por otra parte, los espermatozoides depositan en la vagina a través del coito, recorren el útero y entran en las trompas, llegando hasta la ampolla donde se produce la fecundación. El óvulo fecundado o no recorre la trompa en dirección al útero, ayudado por los cilios del epitelio y por las contracciones de la capa muscular. Este recorrido dura aproximadamente 3 días. Mi nombre es Jonathan Hernán Escobar, alumno de la Cátedra de Procreación Responsable de la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal. También, dentro de los órganos internos que comprenden el aparato reproductor femenino, tenemos a los ovarios. ¿Qué son los ovarios? Los ovarios son los órganos productores de los óvulos o células sexuales femeninas y son también glándulas endocrinas productoras de estrógeno y progesterona. Los ovarios tienen una consistencia dura y en forma de almendra con un diámetro mayor a 3.5 centímetros y 1.5 centímetros de espesor. Se encuentran ubicados en la parte inferior pélvica de la mujer. Los ovarios comprenden el ciclo ovárico, que comprende 3 fases. Tenemos la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Dentro de la fase folicular, se comprende desde el primer día, desde el inicio de la menstruación. Esta fase dura aproximadamente de 10 a 14 días y que durante este periodo la hipófisis que produce una hormona llamada hormona folículo estimulante, y que esta hormona le dice a los ovarios que preparan un óvulo para la ovulación, o sea, la liberación de un óvulo del ovario. A lo largo del ciclo menstrual hay múltiples folículos en cada ovario que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Aproximadamente a la mitad de la fase folicular, un folículo en uno de los ovarios mide alrededor de 1 centímetro y es más grande que todo lo demás. Bien. Este folículo se vuelve el folículo dominante y es el que se prepara para ser liberado. En la segunda fase ovulatoria, que es lo que comprende que es en la medida en que el folículo dominante en un ovario crece, produce cada vez más estrógeno. El folículo crece aceleradamente y se produce la rotura folicular con la salida del ovocito, que ha completado la primera fase de la meiosis. La segunda división se produce solo si es fecundado por el espermatozoide. El ovocito es atraído por las trompas de falopio y transportado en su interior hacia el útero. Dentro de la fase lútea, donde una vez expulsado el ovocito, se produce una serie de cambios en el folículo, tanto desde el punto de vista morfológico como endocrino. Esto quiere decir que las células que quedan en el folículo cambian y forman el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que se mantendrá unos 14 días en ausencia de embarazo. También ahí se produce la hormona progesterona, que es la responsable del aumento de la temperatura en esta fase lútea. Bien, una vez que esta fase se cumple, se ha producido la fecundación de la hormona coriónica, gonadotrófica, mantiene el cuerpo lúteo hasta que la placenta y el feto es capaz de mantenerse
endocrinológicamente.